Rita Cabellut, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, Yo no Rayito. había visto este vídeo, me ha gustado mucho ver cómo trabajas. No imaginaba que era tan performático. O sea, es como que, digamos que tienes una variante o una faceta, ¿no? Que es la de pintora, pero luego tienes otra que es la de destructora, ¿no? Coges aquello en lo que has trabajado, aquello que has construido y lo machacas. Y lo Bueno, que queda es el detritus, ¿no? El resultado después de todo ese proceso, ¿no? exactamente, exactamente. Yo diría, en vez de machacarlo, diría acariciarlo, abrazarlo, entregarme. Bueno, no sé yo, ¿eh? Eh, y Te veía ahí muy... sí, sí, muy, muy, muy física. Sí. Sí, yo creo muchísimo en el proceso de que todo lo que haces tiene un efecto y es un efecto permanente. O sea, Ujú. toda la energía, toda la maestría o el desmaestramiento, o sea, no importa el qué, todo lo que haces se queda allí. Entonces es imposible de destruirlo. Y esto es un poco lo que quería experimentar, investigar, que no somos capaces nosotros, el ser humano, de deshacernos de algo que ya hemos construido. ¿Y tú crees que el hacer este tipo de obras es como una especie de catarsis también? Una Ujú. manera de exorcizar esos demonios así, como tratar de luchar contra eso, contra esa Bueno, parte que tenemos de que nos cuesta destruir aquello que hemos construido. para mí yo te digo una cosa que siempre lo digo y de verdad así lo experimento y mi filosofía y mi estado de ser ha cambiado muchísimo desde que hago estos ejercicios. Yo los llamo ejercicios de libertad. O sea, un día en mi estudio, después de haberme esforzado en hacer lo mejor que había aprendido año tras año, estaba contemplando el cuadro y pensé, esto es lo que queremos. Queremos siempre una repetición sobre algo que dominamos, que controlamos. Queremos ser maestros en algo que es imposible, imposible de conseguir. ¿Y qué si me libero de ese dogma de que esto es lo que todos hemos acordado que es bueno, que es correcto? ¿Qué si saco el lienzo del marco y simplemente me dejo ir? Simplemente tengo un contacto físico con algo que ha sido tan intelectual, aunque es muy emocional todos los años que he hecho de pintar. Esto para mí es realmente emoción. O sea, esto es realmente el descontrol y el caos. Es simplemente abrir una puerta al arte. El Bueno, arte no quiere orden. o sea, hay un punto de aleatoriedad, ¿no? O sea, como que tú no sabes muy bien, o sea, como de casualidad. Tú no sabes exactamente por dónde se va a romper, por dónde se va a craquelar No, ahí no, la pieza. No sabes muy bien cómo va a no, acabar resultando. Y supongo que no. habrá piezas que igual dirás, ostras, igual me he pasado aquí de Sí. construyendo y otras que igual es como que has intentado como suavizar un poco, ¿no? Para no arriesgarte o así, como que tienes como que andar un poco de alguna manera tratando de vigilar de que no se te vaya la mano. Entonces, Bueno, saber el pues punto, saber dónde parar, ¿no? bueno, en esto estoy aprendiendo cada vez más. Hoy te contaré que he traído de mi depósito una pieza que tenía en mi colección privada, que es Carmen Amaya, Ujú. y estaba completamente enamorada de esa pieza. O sea, esta pieza la pinté en el 2012 y la tenía todavía en mi depósito como una pieza, ¡buah!, maravillosa, fantástica. Esta pieza es para mí, para mi Ujú. familia, para mí, para el futuro. Y hoy ha llegado esta mañana a las 9 de la mañana en mi estudio y la he mirado y he dicho, ahí vas, tú también eres parte del proceso. Y O sea, también, Carmen, te voy a intervenir, te voy a desconstruir y ayúdame a que quede algo. Y la verdad es que empecé con un poco de miedo, ¿no? Y en ese momento que estaba notando que tenía miedo, dije, por ahí vamos mal, por ahí vamos mal.
tienes que jugártela, Lita. Tienes que confiar y tienes que arriesgarte a que se muera ella y tú con ella. Pero te la tienes que jugar. Ha quedado ¿Sí? ¿Te gusta cómo ha quedado? Ah, qué bien. maravillosa, maravillosa. O sea que las piezas también me exigen ahora a que sea valiente. O sea, no podemos, si he llegado a este punto, ya no puedo decir un poquito, pero me quedo con un poquito para mí. No, o es todo o es nada. Yo en mi Mm. estudio tengo que morirme 2 veces al día y nacer de nuevo. Cuéntanos un poco, o sea, tú ahora mismo estás en La Haya, ¿no? Sí, ¿Cómo acaba alguien o sea, tú naciste en Huesca y acabas en La Haya? sí. Y te acabas convirtiendo en un artista que creo que, si no me equivoco, eres ahora mismo la artista del año en Holanda. Enhorabuena, por Sí. cierto. Entonces, Gracias. de nacer en Huesca hasta ser la artista del año en Holanda 2021, ¿qué ha pasado ahí en medio? O sea, ¿cómo ha sido esto? A ver, cuéntanos un poco. Tampoco hace falta, yo qué sé, es que no sea a nivel Sí. autobiográfico. He Ujú. leído ya cosas, sé que hay cosas que son un poco igual como que igual te remueven, no sé si te apetece comentarlas o no, no sé hasta dónde te apetece compartir, pero si quieres, para más que nada para la gente que te vea, que digan, bueno, ¿y esta chica de dónde ha salido? Pues Bueno, explicar un poco, ¿no? bueno, mira, yo vengo de un largo camino. O sea, en el inicio de mi camino no fue muy afortunado. Tuve pues, muchos baches y muchos pantanos. Pero eso me ayudó a desarrollar un instinto de que tenía que empezar a caminar, de que mi vida la tenía que hacer yo, de que las cosas no eran por simplemente fáciles, de que te las daban, de que estaban allí porque estaban allí. O Hmm. sea, entonces empecé a caminar muy, muy jovencita, irme de casa, después en el orfanato, toda esta historia la conoce todo el mundo, me adoptaron, pero todavía, aún así, en mi adopción con unos padres maravillosos, todavía sabía que mi camino tenía que seguir. Y yo estaba obsesionada por viajar, por conocer y sobre todo por conocer los maestros del norte. Y tú dirás, ¿por qué los maestros del norte? Porque en mi infancia, cuando me adoptaron, me llevaron al Museo del Prado y conocí los maestros del norte en el Museo del Prado. Y una de las cosas que a mí me intrigaba muchísimo era la luz de los cuadros. Había tanta diferencia entre la luz de Italia, de España, con la luz de los países nórdicos, especialmente Holanda. Empecé pues a leerme toda la historia de los maestros, el agua, reflejos, hay otra luz y yo dije, yo quiero meterme en esa luz, yo quiero averiguar el secreto de esa luz. Y estaba la Academia de Arte, que era una academia en ese momento muy puntera y muy revolucionaria, era una de las academias en toda Europa, donde si querías no estudiar tradicional tenías que ir ahí. O sea, yo llegué allí y yo sabía pintar bodegones y hacer flores y traperías, ¿sabes? Esto las telas preciosas que había aprendido tantos ejercicios para aprenderlo. Llego allí y me dijeron, no, nena, no, nada de figurativo. Aquí, expresión, color, cubismo, eh, performance. Bueno, tú no te imaginas qué maravilla. O sea, yo esa academia quería ir ahí. ¿Dónde estaba esa Y academia? en Ámsterdam, En Ámsterdam, vale. en Ámsterdam. Entonces me afectaron y me quedé allí. Después, cuando acabé la academia, dije, ¿y yo qué hago? O sea, yo ahora sé de todo un poco, pero no Hmm. sé nada de la vida. Entonces me compré una furgoneta, un Volkswagen, y me fui a África. La furgoneta se estropeó en Nigeria y nos compramos 2 bicicletas, y tenía un perro, y hicimos 8.000 kilómetros en bicicleta por toda África. Wow. ¿Con quién fuiste? ¿Fuiste sola o fuiste con tu En ese pareja? tiempo con mi novio, con mi pareja, sí. Ostras.
Qué bueno. Qué valientes Y también, ¿no? estuvimos, Ahí los dos sí, solos. sí, totalmente inconscientes, pero fue una experiencia maravillosa porque en bicicleta llegas a sitios donde no llegas con coche. Y en bicicleta la gente te trata de otra manera que llegar con un Land Rover y unos... en bicicleta eres uno de ellos. Entonces aprendí muchísimo de arte africano, del arte de la vida de ellos. Y cuando volví a Europa, dije, pues a mí lo que más me interesa es las personas, es el ser humano. O sea, es lo más fascinante que hay. Y, y estuve un tiempo trabajando, después me interesó muchísimo saber todas esas historias de Europa del Norte, de los campos de concentración, todo esto, pues Rusia, cuando Rusia era Rusia, o sea, Mm, comunista, también fui, estuve 8 semanas de tour, controladísima porque no te dejaban entrar en cualquier sitio. Me mm. interesaba muchísimo toda la parte social, toda la parte difícil de nuestra sociedad, verla, observarla, pero estar en medio de ella. Uy, se te cae. Y así, y después conocí a una pareja maravillosa, tuve hijos y me quedé aquí. Y a ver, o sea, vale, tuviste una pareja, pero llega un punto, o sea, o sea, mi experiencia, o sea, mi acercamiento a tu trabajo es como que de repente, ¡pum! La artista más cotizada de España. Y fue como, hostia, yo no la conocía. Y no sé si es porque igual estabas en Holanda y estabas desarrollando toda tu carrera allí. Pero claro, aquí en España es como que que yo tampoco soy aquí Uh el -huh, mega entendido del copón, pero uh yo no había -huh. oído hablar de lo tuyo. Luego lo vi y dije, ostras, pues me gusta el trabajo que tiene, ¿no? Pero así de entrada fue como, ostras, como que fue un bombazo, ¿sabes? Para mí, como de repente descubrirte, porque claro, tú pensabas en Barceló, pensabas en Tapias, ¿no? Pensabas en los artistas, yo qué sé, Saura en un momento dado, pero de repente Lita Cabelluti, hostia, y esta mujer quién es? Es como, hostia. Y claro, entonces, yo tengo curiosidad de, vale, tú dices ahora que conociste una pareja, estuviste viajando, conociste una pareja, tuviste Uh dos -huh. niños, ¿no? Tengo Y... Sí. 4. Tengo Ah, una hija cuatro. Ah, pues adoptiva me has ganado. y tres niños, sí. Muy bien, muy Sí. bien. Pues nada, me has ganado. Eh, y de repente es como que... O sea, ¿qué ha pasado ahí? O sea, tienes tu relación y empezaste a pintar. No, no, yo he eh, pintado desde mis 13 años, desde el día que me adoptaron prácticamente. O sea, a mí me adoptaron casi antes de cumplir, 3 meses antes de cumplir 13 años. A los 13 años empecé a pintar. Y esa ha sido siempre mi vida. O sea, vale. estudiar, pintar y estar en casa pintando. O sea, esta era mi manera de comunicar. También era mi manera de curarme, porque sabes que el arte cura, el arte embellece, el arte alimenta. Hmm, Y yo estaba muy desnutrida y necesitaba nutrirme. O sea, llegó un momento en el cual para mí era la única forma de expresión y la única forma también de poderme acercar a la parte bella del ser humano. hmm, Por mi historia, por todas las cosas que he vivido, a mí el arte me volvió a dar esa confianza en el ser humano, en las personas y hmm, sobre todo en mí misma. Yo no he dejado de pintar nunca. Cuando yo acabé la Academia de Arte, hmm, para poder viajar tenía que lavar platos, tenía que lavar lavabos, tenía que pintar discotecas por las mañanas si estaban cerradas. Siempre he estado muy ocupada en mantener mi arte que pudiera seguir. hmm, Viajar para mí era una manera también de estudiar el arte. Y cuando volví y conocí a esa pareja, él era un músico sin ningún dinero y una pintora. O sea, imagínate, pues vivíamos en una casa de ocupas, me lo imagino muy bien. la casa más bonita de ocupas que te puedes imaginar. Sí. Eh, Poco a poco empecé a gente, porque decían, Lita, lo que haces es muy bueno, te voy a presentar una galería, y empecé localmente aquí en La Haya, donde vivo, en una galería, después una otra galería nacional
dijo, esto es interesante, me cogió y a partir de mis 25, 26 años yo ya empezaba a vivir, a poder ganar lo suficiente para dar de comer a mí misma y después hasta los 30 a mis hijos. ¿Qué Mm, pasa? Yo nunca me he preocupado por la fama, nunca me he preocupado por ir a galerías, picar a la puerta, quieren trabajar conmigo. Para mí era muy importante el estudiar y el conseguir hacer algo que tuviera una asignatura, que tuviera un carácter, que tuviera una personalidad. Me parecía muy importante. Y eso es algo muy difícil. Y sé que eso cuesta muchos, muchos años para llegar a ese punto. O sea, en la pintura o en el arte plástico no es como la música, que es pa, pa, pa. El arte plástico es algo que se va construyendo paso a paso, letra a letra. Y hay muchos puntos y comas, y hay muchos síntesis en el camino de esta mm. carrera. Y en un momento dado, alguien me trajo a un señor para comprarme un cuadro, que casi nos estábamos muriendo de hambre, o sea que recordamos perfectamente que con el último dinero que teníamos compré una tarta y compré flores para recibir a este señor que quizás comprara, y compró. Y me dijo, ¿me puedo llevar un par de folletos que había para enseñarlo a una galería en Singapur que conozco? Le dije, sí, sí, sí. Pues a las una semana y media, tic, 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 me escriben, queremos trabajar con usted, nos parece muy interesante el trabajo. Casi me cojo un patatús, Qué bien, ¿no? casi me cojo un patatús. Y así es como yo siempre digo que hay muchos, muchísimos artistas buenísimos, con muchísimos talentos, pero tienes que tener el golpe de suerte. Y yo tuve ese golpe de suerte. Mm. ¿Y entonces qué pasó? Después de Pues la galería. me ofrecieron una exposición en Londres, me ofrecieron una exposición en París, empecé a salir al mundo. Y la verdad es que a mí, o sea, el trabajar muchísimo no me cuesta porque es mi vida. O sea, lo mejor Mm. que me puedes dar a mí es dejarme en paz y que esté en el estudio. Entonces yo decía, sí, 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 puedo, sí, 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 puedo. Y empezamos a hacer exposiciones y empecé pues a coger nombre, que eso de coger nombre también es muy relativo. O sea, lo que tienes es la suerte de tener una ventana al mundo y un altavoz y alguien que te represente. Los marchantes pues eran buenísimos Mm. y me ayudaron muchísimo en esta carrera. O sea, un artista sin un escaparate y sin una voz no se encuentra, no sabemos dónde está. Y Es España complicado. para mí era difícil porque yo no tenía un vínculo con España artístico y me daba como cosa, ¿no? Picar a la puerta, no sé, o sea, me había ido en un momento en mi vida que me tenía que ir para crecer y no sabía si había crecido lo suficiente. Mm. Y cuando volví con una patita y con la otra sí, que fue Vilacasas, que me dijo, que el señor Antonio Vilacasas vino y me dijo, pero esto es maravilloso, un señor mayor en mi estudio, que de repente se enjuveció como 40 años, que caminaba por mi estudio, yo tenía un garaje doble donde pintaba, y me decía, esto es maravilloso, esto lo tenemos que llevar a España. Y fui con la trilogía de la duda, Mm. nos hizo mucho ruido. Después me cogió la otra, el MAC, que me dieron esa exposición, y así empezaron. Y ahora, pues la verdad es que me han dado el premio como la mejor artista del año en Holanda, pero yo me considero española. O sea, yo estoy muy contenta, contentísima, pues que España me haya de una manera u otra, me haya abierto sus brazos, ¿no? Y que cuenten conmigo, como tú Mm. cuentas conmigo. Sí, sí. Hay algunas preguntas que me dejaron. Sabes que en el. Bueno, antes en Instagram he puesto que si alguien quería hacerte alguna pregunta o algo, que me lo dijera. Y me ha llegado alguna que otra pregunta. Y ha habido una que me parece recordar que iba un poco en esa línea. Que decía, a ver si me acuerdo.
Bueno, te voy a hacer honor a lo que he dicho, ya que he dicho que trasladaría las preguntas. Una me dice, Bravo Fernández Rafael, dice que estaría muy bien que hablaras sobre tu técnica. O sea, si te apetece un poco comentar cómo es tu técnica, cómo haces ese craquelado para romper así Bueno, la pieza de esa manera. bueno, fíjate que todo es una consecuencia de todo. Yo hace más de 20 años empecé a tener la necesidad de dar cuerpo a mi trabajo. Y más bien porque yo quería representar el músculo debajo de la piel, las cicatrices que el ser humano va obteniendo alrededor de la vida. Entonces tenía una obsesión por hacer un material donde pudiera craquearse, pudiera agrietarse y pudiera distorsionar el lienzo de una manera. eh, Nunca en la vida pensaba que llegaría después de 20 o 25 años a este punto que he llegado ahora, ¿no? Mm. Entonces cogí dos laboratorios y hice esta sustancia. Hicimos una composición de unos químicos con esto no lo voy a contar porque mi cocina de chef. Vale. Bueno, pues Y he ya, pero es estado algún tipo de años, pasta, ¿no? Algún tipo sí, de sí, pasta. Vale. exacto, he estado años trabajando con estas grietas. Ahora, sin esta materia, no podría romper como rompo. Sería imposible desconstruir la pieza. Sería imposible, porque necesito eso. Entonces, lo que hago, o sea, pintaba sobre esa base con muchísimas capas y lo que hago ahora es que pinto sobre esa base y desconstruyo sobre esa base. Mm, vale. O sea que digamos que haces como una base, ¿no? Que es especial, que luego se puede romper, ¿no? Y digamos que pintas encima con óleo o con... Bueno, también he visto que usas spray. Óleo, sí, óleo, tintas street, yo uso muchísimas tintas, todos estos rosas, todas estas cosas, estos son todo street arts. Yo compro muchísimo mis materiales en el street art shops, O en sea, las tiendas de Poscas street art. igual, ¿no? Sí, O sí, sí, Posca, poscas. Montanas. Sí, sí, sí. Tengo Vale, vale, unas vale. tintas de Nueva York que te mueres. Estos rosas, por ejemplo, son tintas de Nueva York. Imagino. Esto, Hmm, una vez se ha manchado, ya no lo puedes quitar. hmm, O sea, ujú. el trabajo tiene que ser, es al mismo momento con muchísima delicadeza, pero también yo soy muy rockera, soy muy street arts. Yo me acuerdo la primera vez que fui, que me vieron físicamente en la tienda de Ámsterdam, porque siempre lo encargábamos por internet, y un día les dije a mi hijo mayor, vamos un momento a la tienda, estamos en Ámsterdam. Y entro y estaban dos muchachos y me miraban con una cara así, ¿y esta abuela qué viene a hacer? Y le digo, mira, que quiero esto. Se me quedan mirando y dice, ¿le podemos pedir qué va a hacer? Y le enseño mi obra y casi se mueren. Digo, yo soy la que hace en... Hola, no Sí, tengo sí. pantalla. Sí, Sí, no, ya está, ya está. así sí, Es que me han pedido si podía enseñar tu obra mientras hablabas sí, para que sí. vieran un poco cómo se ve. Pero sí, sí, sigue hablando, ¿eh? Te oímos. Sí, pues esto, pues se morían de risa, justamente. Mira, por ejemplo, esta pieza, si subes un poco Esta. para arriba, Mira, voy a irlas pasando una por una si quieres. Mira, sí. para que la gente más o menos pueda hacerse una idea. ¿Ves? Aquí está la desconstrucción. ¿Ves? Esto es Mm, después de... Esta es una pieza antigua también que acabo mm. de desconstruir. Y luego supongo que las debes fijar para que los trozos que quedan no se caigan Claro, también, ¿no? claro, Con claro, claro, barniz claro, o algún claro. tipo de resina o Sí, algo. con algo especial, sí. Sí, Vale. para que no. Mira, esta me Esta, encanta, ¿eh? sí, esta es la madre de, del novio de Lorca, de Bodas de Sangre. ¿Cuál es tu Eh, relación con Lorca? Porque he visto ya en varias ocasiones he oído que hay conexiones, ¿no? Entre tu obra y Lorca o entre bueno, tu es que persona y acá, Lorca. sí, bueno, es que primero es que yo soy un gran amante de Lorca, pero acabo
de ilustrar Bodas de Sangre con Ártica. Hemos hecho un libro especial con Ártica. Y entonces Vale. estuve 4 años trabajando a una serie de Lorca. Mm. Vale, esto es un poco para que también las personas que nos vean, que nos oyen te oyen hablar igual de deconstrucción, de todo este tipo de rotura de lo que es la pieza, que vean, entiendan un poco Sí, me de parece dónde muy viene, bien. ¿no? Sí. Mm. La verdad que... Mira, aquí estás. ¿Cuántos perros tienes? ¿Uno o tienes más? Yo siempre he tenido 4, pero se han ¡Cuatro hecho muy perros! viejitos. Sí, 4 perros, pero se ¡Wow! han hecho muy viejitos. Eran todos. Siempre me los han donado. Mis hijos, cada vez que iban a España, volvían con un perro. Se lo habían encontrado en la carretera o en el monte o saliendo de un bar. Entonces, ellos estaban muy ocupados y con que yo siempre estoy en casa en el taller, me los dejaban. Pero ¡Qué ya se han bueno! hecho viejitos y ahora tengo solamente uno. Es el que aparece, Goya. Sí, Le Goya, llamas y Goya, ¿no? se llama Goya, Que sí, esto y es por el aquí pone... primer perro que he elegido yo. Le amo, Goya. Le amo, sí. ¿Y los otros tenían nombres de pintores también o solo este? No, no, pero la chica que es mi mano derecha en el estudio tiene el Mm. mismo, el hermano, y se llama Rothko. Entonces tenemos Rothko y Goya, mis Qué pintores bueno. favoritos. Nada, muy bien. ¿Y Rothko le gusta a ella o te gusta a ti? O sea, ¿te A gusta a mí, ti también, quiero decir? sí, 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 ¿También sí. te gusta? O sea, a mí Rothko me enloquece, me parece maravilloso. Es curioso, hay algunas que tienes que si te fijas están rotas, bueno, si te fijas, seguro que ya lo has observado, ¿no? Que tienes, están Sí, rotas como así, como en líneas, como si fuera un poco el efecto sí, de la tele cuando hay ruido. Y sí, luego tienes otro tipo de roturas que es más así, ¿no? Como más sí, de sí, piezas que quedan ahí. Hay sí, un punto aquí como de relieve que roza casi la escultura, ¿no? Es como que sí, tiene dimensión la pieza, ¿no? No es algo sí. plano. Ujú. Mm. Y estas que ves así, que son, Esta es mi favorita, la que he dicho antes bueno, que era pues mi favorita. esta está hecha toda con tinta graffiti, con Mm. tinta de street arts. Sí, sí, la que se mete ahí en los de estos para ataquear y Y tal. este Sí, sí. también es la novia de Lorca, es la pasión, el amor. Este Mm. también es una pieza de Lorca. Y, Pero ves o sea, toda pero la aquí, montaña de materiales. sí, sí, tiene que ser una locura el estudio. Supongo que cada 2 por 3 tienes que estar barriendo y Sí. pasando la aspiradora, ¿no? Porque se debe quedar eso ahí. Sí. Todo petado. Oye, y una Sí. cosa, esta pieza, por ejemplo, parece muy fotográfica. O sea, aquí, ¿has usado alguna fotografía o No, algún no, proyector o algo? sí, a veces uso proyectores, sí, Vale, porque es que parece realmente una foto. O sea, es sí. como casi rozando el hiperrealismo. ¿Sabes? Como Es si que son fuera... muy gráficas, es que son muy gráficas. Hmm, Si ves esta, sigue con la otra, ya verás la próxima, la medusa. Bueno, esta es del 2000, yo creo que esta es del 2000, Dry Tears del 2013. hmm, Esta pieza también la ves, es muy gráfica. Entonces, con los aerosprays hmm. puedes hacer muchísimos fondos de gráficos para obtener este efecto. Sí, la verdad es que visualmente son muy rompedoras las piezas. A mí me gustan, ¿eh? Me gustan mucho. Pero tiene un Esta es muy punto... bestia, Sí. O sea, esta es me muy llama mucho la bestia. atención la textura, ¿sabes? Lo Sí, roto. Es una de las sí, cuales, por ejemplo, a mí Tapia sí me gusta también. Y lo que más me llamaba la atención siempre ha sido cuando incluye estos... O sea, estas texturas, ¿no? De pared sí. vieja que se va Exacto, cayendo y que quedan trozos exacto, ahí de yeso. ¿Sabes? Igual hay un trozo exacto, pintado encima con spray. ¿Sabes? El exacto. rollo este de Sí, lo que va quedando, el pozo, ¿sabes? Del tiempo. sí. Y me gusta mucho cómo combinas este rollo así de roto, con los colores que de repente son chillones. Entonces se genera ese contraste del que hablabas un poco antes, ¿no? Y con la parte tradicional y clásica como es mi trabajo, ¿no? Porque Mm, yo soy una gran amante de los grandes maestros. O sea, yo todavía, o sea, semanalmente abro los libros y estoy estudiando cómo le han dado este brillo a estos ojos, cómo va la boca, cómo funciona esto, cómo han mm. conseguido esta transparencia de piel y esta, ¿sabes? O sea,
yo estudio muchísimo a los maestros porque Mm, es nuestra base. O sea, ujú, no podemos hacer algo bueno sin dominar la técnica. mm. La técnica es la llave a la libertad. ¿Conoces a Francisco Parra? No, Ah, vale, es que dice, Lita, ¿cuándo vuelves a Barcelona? Digo, igual es algún amigo tuyo o alguien que te conoce o no sé. no. Vale, vale. A ver, venga, más preguntas. Voy a lanzarte alguna pregunta más que han enviado por aquí. Es que ya que invito a la gente a hacer preguntas, sería muy descortés, luego no. Claro. N. Castro Lara dice, ¿cómo le viene la inspiración para una obra? ¿Cómo te A inspiras? ver, yo trabajo en temas. Entonces, yo jamás entro en el estudio y pienso, a ver, ¿qué voy a pintar hoy? Primero, viene intelectualmente la inspiración. ¿Y qué quiero Mm, decir intelectualmente? Tengo que buscar un tema que tenga que ver con algo que a mí me conmueva, me horrorice o me importe lo suficiente para hacer toda una exposición alrededor de ese tema. Por ujú, ejemplo, la cronología del tiempo, la victoria del silencio, que esto fue alrededor de Goya, ¿sabes? Porque ujú, Goya fue testigo de catástrofes tan grandes y se silenció para poder dejar testimonio de lo que vio. mm, Entonces, esa fue la victoria. O mm, sea, encuentro un tema. Ahora voy a hacer un tema que se llaman las mujeres de la noche, que tiene que ver mm, con la prostitución para sacar el estigma y el mal ojo que tenemos y todas las conexiones que tenemos con la prostitución. ¿Por qué? Porque maltratamos tan tremendamente, por qué juzgamos tanto a la prostitución cuando son madres, son mujeres, son esposas, son hijas. ¿Por qué no mm, se les trata con el mismo respeto que a la lechera o a la ejecutiva de un banco? mm. Totalmente de Entonces acuerdo, yo sí, trabajo sí. siempre con temas. Vale, o sea, eliges un Los, tema y los empiezas ahí héroes de la a... noche, los Mm, héroes de la calle, por ejemplo. Esto eran pues gente vagabundos, junkies, underdogs. eh, entonces me mm, inspiro en un tema que tiene que ver con algo que me importe. mm. Qué bueno. Había una que decía, ¿cómo era? ¿Cuánto hay de soledad en tu pintura? Eh, Qué bonita pregunta, ¿no? Sí, ¿eh? Qué Está muy bonita, qué bien. bonita pregunta. Yo creo que mucho y nada, porque cuando pintas te conectas con el mundo. Por lo menos yo, cuando hago estos temas, me importa muchísimo y me conecto muchísimo con el tema, con los personajes. Entonces estoy muy acompañada. Pero para estar acompañada con algo universal, tengo que aislarme y estar muy sola. Entonces, para estar muy acompañada, tengo que estar personalmente muy sola. Y esto es algo que los artistas tenemos y que debemos aceptar que es así. Mm. Y o sea, en el momento en que tú saltas, por así decirlo, a la fama y te empiezas a hacer más conocida y tal, ¿cómo ha afectado eso a tu día a día? ¿Cómo ha afectado a tu vida? Quiero decir, no sé, Para nada, cero, nada. cero. Cero porque doy gracias a la vida, doy gracias a la vida que he vivido mucho, he visto mucho. Mira, como decía Luisa Bourgeois, he ido al infierno y he vuelto y les puedo decir que los dos sitios son fantásticos. Mm, Entonces, eh, lo que me ha dado, pues muchísima más posibilidad de poder experimentar más, de poder comprar más materiales, de poder trabajar más grande, de hacer mi estudio más grande y de poder tener también ese privilegio de decir, este es el tema que elijo y si no se vende, me lo quedo yo. Y si no les gustan las galerías, pues me lo quedo yo.
¿entiendes? Qué guay, eso tiene que ser Esto un es lo alivio, bueno ¿no? que me ha dado. Claro. Pero el sentirte, mira, el artista, el peor crítico y el mejor crítico es el lienzo y él. O sea, el artista, la gente puede decir que eres maravillosa, llegas al estudio, ves el lienzo y no es bueno, y quiero decir, los ruidos de maravilloso se van como la nieve cuando aparece el sol. O sea, no existe eso. Si estás de Mm, verdad haciendo algo desde tus entrañas, desde tu corazón, desde tu intelecto. O mm, sea, la fama es muy peligrosa. Es muy peligrosa cuando te la crees. mm. Ha habido recientemente cuando participaste en la Bienal de Flamenco de Sevilla, hiciste una colaboración con Rocío Molina Sí, y por YouTube o sea, habéis recibido un montón de críticas bueno, no sé si habrás visto los vídeos, supongo que sí. Te sí, hizo un vídeo Villarán, Fernando Castro, que es muy amigo del sí, canal, Rafael López Borrego sí, también. sí. Em, Cuéntame un poco o sea, esa pieza. O sea, yo creo que si ves un poco cómo funciona el proceso de tu trabajo y cómo realmente, o sea, cuando no hay una Rocío Molina, tú eres la que le pega el zapateado y que le pega ahí Claro, a la pieza. claro. O sea que en realidad simplemente lo único que pasó en esta colaboración, en esta performance, por así llamarla, es que invitaste a Rocío Molina a que colaborara en lo que normalmente harías tú y que lo Sí, hiciera de una manera determinada, ¿no? Incluyendo algo que para ti tenía mucho sentido como es el flamenco y que estaba conectado con la Bienal de flamenco, ¿no? sí. Entonces, eh, o sea, a mí personalmente no me parece una performance tan mala como realmente como tanta gente se ha metido ahí encima, no sé. ¿Tú cómo la sentiste y cómo te has sentido respecto al tema de las críticas? ¿Cómo te sientes cuando recibes críticas? Porque esto es algo que igual cuando un artista no está tan arriba, ¿no? ¿Sabes? Quiero decir que yo que sé que lo inviten a una bienal de flamenco, por ejemplo, a hacer un cartel, pues es como que no tienes ese problema porque nadie presta atención en tu trabajo como para criticarte. Ujú. Pero claro, en cuanto empiezas a llamar la atención, viene lo bueno, y es que gente te compra, exposiciones aquí y allá, pero empiezan los palos también. Entonces, ¿cómo Sí. lidias tú con los palos? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo gestionas tú todo esto? Pues mira, en este caso de los vídeos a mí me dio muchísima risa, o sea, nos reímos muchísimo aquí cuando Marta me llama y dice, mira qué vídeo ha salido. Yo dije, es buenísimo, es que es buenísimo, es que tiene una gracia, o sea, dile que me ha encantado, no sé si le escribimos diciéndole, oye, es que, y a Rocío también le encantó, porque esto es ¿De lo cuál de bonito, o ellos sea, hablas? ¿Del de Antonio o sí, el de Antonio? Ujú. sí, con la barbita este. Sí, 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 sí. O sea, es fantástico. Sí, Con es un el, cielo. La verdad es que un cielo, o sea, y lo sí, hizo, y es es que lo hizo increíble. maravillosamente. Aparte, él simplemente critica siempre a todos los grandes. O sea, es que me sentí muy halagada, porque no se mete con cualquiera, se mete con los mejores de los mejores. Y me parece con muchísima gracia y muy, pero muy bien hecho. A ver, la crítica viene muy fuerte cuando es injusta. Hmm. Cuando es injusta. La crítica cuando es como él la hizo, eh, la puedo hasta compartir y puedo hasta entender su punto de vista. Y no me puede afectar porque este performance que hice con Rocío fue un performance de verdad de algo fuertísimo y intenso. Yo a Rocío la conocía ya hace 6 años, es alguien a quien admiro profundamente y me gusta mucho cómo es ella, cómo es su persona, cómo es su talento. O sea, me parece una de las mejores bailarinas contemporáneas que tiene España Ujú. y una señora con muchísima clase y con muchísima determinación. Soy Rocío. Yo me fui a Londres y le pedí porque que colaborara conmigo para el cartel del flamenco. El director del cartel de la Bienal del Flamenco, Antonio Zoido, y José María vinieron aquí y me dijeron, Lita, queremos que hagas un póster, que hagas el cartel. Y yo dije, a ver, vosotros tenéis un problema en Sevilla de narices, en todo el sur de España.
Los contemporáneos flamencos y los conservadores no se dan la mano, no se admiran, no se quieren. ¿Qué pasa? ¿Por qué no unimos esas dos fuentes maravillosas, esas dos artes? Y me dijeron, Mm. sí, pero ¿cómo lo quieres hacer? Dije, a ver, pedimos a la Pipa, pedimos a Rocío, yo hago un cartel tradicional y un cartel contemporáneo. Y que la gente elija. Y me dijeron, buenísima idea, manos a la obra. Me fui a ver ¿Sabes a lo que hubiera estado Rocío. de miedo? El niño de Elche, ahí también cantando mientras Rocío hacía el zapateado. ¿Sabes? El niño de Sí, Elche lo conoces, ¿no? Que también sí, hace, sí, canta sí, flamenco, pero ya una versión más, como más sí, moderna, ¿no? Más contemporánea, sí. pero bueno, ya yo creo que ya es ultra contemporánea, porque Camarón ya en su momento se consideraba contemporáneo y como que se Exacto, había salido por completo de lo que era el flamenco clásico, ¿no? Pero el niño de Elche ya es exacto. como, Pero ya tú sabes es lo otro bonito nivel. que fue, tú sabes lo bonito que fue en el cortijo de Rocío, cuando terminamos, ella reunió a todos los contemporáneos, a todos los jóvenes, los punkis, la guitarrista esta que es punky, que es maravillosa, todos. Y la tía Pipa fue también al cortijo, que al principio decía que no iba. Y todo el mundo allí, o sea, dándose abrazos, hablando, admirándose, la tía Pipa diciendo, oye, si me necesitáis, vuelvo otra vez, ¿eh? O sea, fue maravilloso. Entonces, claro, que me metan todas las críticas del mundo, que me tiren por el suelo y me escupan. A mí me importa tres pipos. Conseguimos algo maravilloso. Conseguimos estar dos artistas que se admiran mutuamente con algo maravilloso, compartir un pedazo de lienzo con algo tan sublime como es en la danza de Rocío Hmm. y después unir esos dos ríos en un mar colectivo. Qué bueno. No, la verdad es que no era fácil, ¿eh? Conseguir eso. Conseguir aunar No, esos dos mundos me parece que ya de por sí era un reto. Y luego encima hacerlo desde una perspectiva artística, visualmente, o sea, desde una perspectiva artística plástica, quiero decir, es como, wow. A ver, ¿tenía alguna pregunta más? Vamos a ver, que me han hecho por aquí. ¿Es la vida de un artista, esta me la ha hecho Barbarella, mira, ¿es la vida de un artista parte de su obra? ¿Vende más un artista con una vida interesante? O sea, ¿tu vida crees que forma parte de tu obra de alguna manera? mira, no lo sé. Como que está ahí. Yo Bueno, creo, sí, yo creo que todo va unido. Nosotros el ser humano, nos gusta parir monstruos y nos gusta parir héroes. O sea, nos encanta eh, mitificar, ¿no? crear e Hmm. identificar negatividad y positividad. O sea, con la misma afán, con las mismas ganas y con la misma fuerza y pasión creamos monstruos como creamos santos. O sea, Hmm. eh, a mí me ha tocado un poquito de todo. O sea, yo siempre digo, mi infancia, mi vida, no es más especial que millones y millones y millones de la misma historia actual en el pasado, penosamente en el futuro habrá, de niños que necesitan pues, más atención. Ahora, la gente cree mitos y los Hmm. mitos te toca llevarlos. Hmm. Pero ¿crees que eso está, o sea, por ejemplo, por aquí la pregunta yo creo que ya lo que quiere decir es si al tener una vida más o menos atormentada afecta al que luego tu obra se valore más? Creo que lo dice un No, poco en esa línea, no sé, ella está por no, aquí. no, no. Eh, Pues yo os diré una cosa, que un artista no se hace a base de golpes, un artista no se hace a base de sufrimiento. El arte está por encima de todo eso. El arte no juzga si algo está bien o está mal. El arte es tan por encima de todos los sentimentalismos, de todas las normas que el ser humano ha creado. Por eso es el arte divino. Yo también pienso un poco eso, ¿eh? O sea, en el sentido de que por ejemplo, cuando se habla mucho del valor de una pieza en función de su valor económico,
yo creo que está bien, o sea, entiendo que hay una cosa que es el mercado del arte, donde hay unos Claro, valores, grupos claro, inversores, coleccionistas, marchantes, no sé qué, claro. ta, ta, ti, ta, ta. Eso es un tema, ¿vale? Ahí tú puedes decir, mira, esto para mi gusto vale muy caro porque no me gusta tanto este artista, o me parece muy barato y debería valer. Pero eso es un tema, el tema de la pasta, el tema del dinero, fuera. Luego Exacto, otra cosa es esto. Y esto es decir, a ti te gusta o no te gusta, te llega o no te llega, te emociona o no te exacto, emociona. exacto. Cuando yo estoy creando, o sea, yo no estoy pensando en si esto es Se arte de venderá o buena no. calidad o de mala calidad. A Sí. mí No, simplemente me apetece no. expresarme con lo que llevo dentro y punto. ¿Que a la gente le Exacto, gusta? Fantástico. ¿Que encima lo pagan bien? Oye, miel sobre exacto, hojuelas. Pero eso no va a determinar la calidad de mi exacto. trabajo. Porque yo creo que en realidad el arte está muy vinculado al proceso creativo de cada persona. Es decir, tú, cuando por ejemplo pintas esto no solamente es esto como un trabajo que has hecho puntualmente así de la nada. Esto viene de un recorrido de años y años y años. 45 años. Ahí voy, donde has ido avanzando, donde has Exacto, ido creciendo, exacto, transformándote, tal. exacto, Y esto es el residuo, o sea, el pozo actual que exacto. ha dejado todos esos años. Y Entonces, por eso hablando sobre si me molestaban las críticas, en alguna de las críticas que me han dado, decían literalmente, bueno, Lita Cabellut, esta señora, 40 años que no ha hecho nada, ahora coge un pincel y de repente todo el mundo la conoce. Entonces pienso, si das una crítica, métete, tengo 25 catálogos, 25 libros, hay míos, métete en internet, busca, métete en Wikipedia antes de decir estas tonterías. Puedes decir, esta Lita Cabello no me gusta nada, o sea, nada. Me parece cursi, me parece rebuscada, todo, todo. O sea, me parece fea, me parece exagerada, me parece gorda. Todo me puedes decir. Pero no me digas que llevo 40 años sin hacer nada y que no tengo una trayectoria. O sea, estas son las críticas en eso la sí que cual cabrea, ¿eh? esto me cabrea, esto Ya, me ya, ya, cabrea. ya. ¿Entiendes? Ahora, las críticas que pueden dar la gente, como nuestro admirado que nos puso a Rocío y a mí, a Frida Kahlo cogió Bueno, Fernando, ¿eh? Fernando también te dio zapatilla, no vamos a menospreciarlo, ¿o no, Fernando Rafael? también me dio una zapatilla que dije, a Sí, sí, ver, te dio. Fernando, Desde oye, aquí un beso a Fernando si nos está viendo, bueno, yo sí. le quiero un montón, yo no sé si tú le quieres, le quiero un montón, pero sí, sí, Pero te metió mira, y caña, yo, ¿eh? y yo sé que Fernando es una persona que yo admiro, o sea, lo Mm, admiro. sí, sí. Entonces, justamente habíamos hace 2 años, yo les decía, no sé qué, estamos hablando con una persona que conoce muy bien Fernando, no voy a decir el nombre, y dije, hombre, pues que escriba el catálogo Fernando para una exposición que vamos a tener, que va a ser muy importante en España. Y me saca esa crítica y digo, ¿por qué lo haces, Fernando? ¿Por qué no coges y me llamas y me dices, oye, mira, Maja, a ver, cuéntame qué está pasando alrededor tuyo, que tienes muchas mariposas, pero también muchas moscas. Habla conmigo, que quiero saber algo más de ti, para poderte criticar bien. O sea, entonces, Fernando, aquí te mando un beso y espero conocerte porque te admiro. Pero no me pongas así a parir. Ay, qué bueno. Me parece genial que se lo digas así con este desparpajo y que digas, oye, tío, llámame primero o algo. Bueno, Fernando las suelta al vuelo, ¿eh? O sea, tal cual, él lo ve, saca el portátil, le pone a grabar y estaba en la cama cuando... Porque el otro día Sí, estuve mirándola y sí. estaba en la cama cuando hizo la crítica. O sea, se debió despertar, fue como, hostia, ¿qué es esto? Me parece... Pa, venga. Mira, Eh, ¿sabes qué pena fue que Fernando no estuvo en esa grabación en Sevilla? De verdad, ya. porque lo hubiera vivido. Y como es Fernando y como Fernando tiene como unos rayos X, ¿no? Porque yo es que me lo paso divertidísimo cuando como critica a todo el mundo y con lo dice que de verdad, que eres un personaje, Fernando. Ujú. Pero si hubiera estado allí en el Cañón, es un edificio que antes, la Catedral de los Cañones, le llaman en Sevilla, que es maravilloso, y se hubiera visto
si hubiera visto la energía de Rocío, ah, Estoy leyendo los comentarios en el chat y son de morirse. Ay, que sangre, queremos sangre, jajaja. que quieren sangre, que queremos No, vino. no, no hagas caso, es que aquí ya, ¿sabes qué pasa? A medida que va uno haciendo vídeos y va haciendo entrevistas y... ¿Me oyes ahí? Sí, ahora sí. Ah, vale, vale. No, te decía que a medida que vas haciendo vídeos y que el canal va creciendo, entre la comunidad que sigue en el canal, se va creando como una familia. O sea, muchos de los que están comentando ya es como si fueran hermanitos, ¿no? Ya les conozco más o menos cada uno por dónde va y con sus... Marta Martínez pregunta, ¿pero quién es Fernando? Fernando Castro. Mira, en este canal verás que hay muchos vídeos. Ahora hace poco había uno de 4 horas, donde estuvimos hablando con Fernando y es una persona muy interesante, pero también es a veces muy punzante con las críticas, como que no deja ahí, no deja pie con cabeza. Am, o sea, en general, tengo que decir, yo no había tenido el gusto de hablar contigo. Y al margen de todas las críticas que se puede hacer sobre tu trabajo, pueden decir lo que quieran, pero me encantas la energía que transmites, o sea, de cercanía, de buen rollo, de no sé cómo es. Yo creo que está muy bien cuando sobre todo hay personas que ya no ahora, ya no, o sea, más allá del tema ahora Fernando, Antonio, Sí, sí, Rafael, sí, más sí. allá de eso. Creo que es muy interesante cuando vas a hacer una crítica, si has tenido la ocasión, que no siempre ocurre, de poder conocer al artista. Y no lo digo ya solo por el hecho de, oye, esto no me gusta, ¿por qué has hecho esto? No, no, no se trata de eso. Lo digo para poder entender un poco la energía que transpira la persona, ¿sabes? Ujú. Quiero decir, si conociéndote, ¿sabes? Uno luego ve esto y lo percibe de otra manera. ¿Sabes? A veces está bien conocer, o sea, ver la obra y que no influya para nada quién la ha hecho. Ujú. Pero sí que es verdad que cuando conoces un poco cómo es quien las personas que está detrás, lo ves como que puedes un poco ponerte en su lugar. ¿Sabes? Por ejemplo, pensar en esto. 40 años de trabajo aquí, en esto que hay aquí detrás, ¿no? O todo el recorrido que tienes, que no, tú no es como que de repente has tenido una vida entre rosas y de repente toda tu vida ha sido fácil y tal, ¿no? Como ver que también has tenido pues que trabajar en mil y un curros de mierda, que has tenido que estar limpiando cocinas, váteres, que has tenido que hacer mil y una historias y que Exacto. mira, te ha ido bien con tu trabajo, alegría, alegría, bien, bendito sea el que de repente tu trabajo sea Ujú, reconocido en ujú. Holanda, en España y a nivel internacional, pero que hay todo un bagaje. Entonces, cuando ves un poco eso, ves las piezas y puedes ver un poco el bagaje que hay en cada una de las piezas. Eso es a lo Ujú. que me quería referir, ¿no? Como que lo ves de otra manera. Y en ese aspecto, me encanta el poder haberte entrevistado, porque yo no te conocía y lo único que había oído eran las críticas. ¿Sabes? Yo vi el vídeo de Antonio, vi el vídeo de Fernando y el vídeo de Rafa y era como, joder, macho. Fue, le han puesto de vuelta y media. Y tenía ganas de conocerte y poder escucharte a ti. ¿Sabes? Eso también me pasó un poco con Eugenio Ampudia, que también le hicieron un vídeo bastante heavy y también era como, bueno, yo quiero escuchar también a Eugenio y ver cómo es esta persona, si es tan mala, si está en el demonio, ¿no? Y luego te das cuenta de que para nada, de que todo lo contrario, ¿no? O sea, que me Pero estoy... es bueno que en las redes tengamos también la gente que levanta polvo, la gente que hace chispas. ¿Por qué? Porque eso también nos hace investigar, nos Mm, abre la curiosidad. Qué mala claro. suerte que me ha tocado a mí, pero bueno, pero quiero decir, es Ya. necesario, o sea, es necesario que nos cuestionemos, es necesario Mm, que nos confrontemos. O sea, el claro. arte es esto, el arte es esto. Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo lo que te decía antes de que el arte para mí es libertad también. Entonces, se me hace muy difícil el decir el arte de fulanito es malo. Puedo decir, a mí no me gusta. Yo tengo un vídeo donde decía, mira, estos artistas a mí no me gustan. Y explicaba el por qué. Y siempre dejando muy claro que es una opinión súper subjetiva. O sea que en ningún momento digo que su obra sea mala o que sea, ¿sabes? Que son malos artistas, ¿no? Simplemente digo, yo no conecto y explico el por qué.
exacto, Pero el decir este artista es bueno o malo, o lo que hace está bien o mal, pues es que depende un poco del proceso en el que esté cada cual. Lo que hacías tú hace 40 años, cuando igual estabas empezando, ¿era malo? No, era el inicio de un trayecto. Entonces, exacto, para poder analizar una obra, quizá tienes que ver las cosas con perspectiva. Y está muy bien, por exacto, ejemplo, conocer al artista. Creo que todo eso es positivo. Porque si yo ahora hago un vídeo ahí cargándome a Alita Cabellut sin conocerla, sin saber nada, ni poder entenderte, ni poder sentir un poco tu energía, me voy a perder muchas cosas por el camino, ¿sabes? Y me ujú, queda... Y bueno, sí, igual eso dará muchas visitas, tendré muchos likes y todas estas cosas, pero a mí no me interesa eso tampoco, ¿sabes? Me interesa más ujú, el dar espacio a los artistas para que puedan explicar su camino, ujú, ¿sabes? Y creo que ujú. está genial el haber podido hablar contigo y conocerte un poco. No sé si hay algo más que te apetezca así compartir, porque yo me podría estar aquí horas, pero me han dicho, oye, que más o menos tendríamos unos 45 minutos, estoy tratando un poco de adaptarme al Pues, formato para no agobiarte. No sé si hay alguna cosa pues, que te gustaría, o algún mensaje que te gustaría compartir con personas que igual están empezando a pintar, o que te acaben de conocer ahora mismo. pues a las personas que están empezando a pintar, que les echen muchas ganas y que trabajen duro, que trabajen muchísimo y que no lo vean como un trabajo, sino como una manera de, como un estilo de vida. Hmm, Eh, el arte realmente es una extensión de lo que eres. Entonces, nunca separes eso. No, cuando entres en el estudio, no te hagas trabajador de algo. Sé parte de todo eso, del suelo, de la mesa, del material. hmm. Y que no es fácil, porque tienes que decir muchos nos para decir un sí, y que el camino es largo. Y el que no te vean, no te reconozcan, no tiene que ser jamás, jamás, jamás la excusa para no continuar. Porque el que realmente siente el arte tiene que aplicarse a hacerlo, porque si no es como vivir a medias. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Una cosa, si me veis viendo que parece que estoy llorando, no es porque me haya emocionado, sino es que tengo una alergia. Tengo de esos días que llevo todo el día ahí, con el lagrimón, cada cierto tiempo me pasa, en fin. Todas mis entrevistas las acabo invitando a hacer un cambio de roles y de repente que el entrevistado pueda entrevistar a una pregunta, para no extendernos. Si hay alguna pregunta que te apetezca hacerme a mí, yo encantado de contestarla. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¡Ay, Mm, sí! sí. Cuéntame, ¿cómo empezaste tú esto y por qué empezaste este YouTube canal? ¿Qué es El, lo que ca- te inició a llegar aquí? Me hace gracia porque en realidad, no sé, a cada persona que entrevisto, las tres últimas me han preguntado exactamente la misma pregunta. Pero bueno, la contesto otra vez, no pasa nada. Pues empecé en Berlín porque estaba básicamente muy deprimido, o sea, deprimido, o sea, no rollo me cortaba las venas, no es eso, ¿eh? Pero sí que la apatía del tiempo gris, bueno, tú debes entender, debes Sí, conocerlo, sí, ¿no? sí, También sí, porque la haya, me sí, imagino sí, que sí. también debe ser un poco así, ¿no? Sí, es como Berlín, tenemos el mismo clima. Pues eso, todos los días gris, lloviendo, ya hablaba alemán y ya podía desenvolverme con naturalidad en Berlín, pero igualmente no me acababa de sentir cómodo, no me acababa de sentir en mi sitio, ¿no? Entonces, supongo que simplemente por puro hastío, por puras ganas de comunicarme con el resto del mundo, dije, bueno, abro un canal y empecé simplemente volcando las piezas que había hecho de performance, que yo también hago yo también pinto, hago performance, hago mis historias. Y nada, lo que hice fue empezar volcando mi trabajo. Eran vídeos que igual a día de hoy, si la gente los busca, si entran dentro del canal y ven todos mis vídeos y ven los del principio, pues son performances donde salgo en Berlín, en Nueva York, paseando con un pollo en la cabeza, otro que salgo, yo qué sé, cosas Me así, encanta. o en el metro de Berlín, todo el mundo con móviles pegados en la cara, cosas así, ¿no? Con mi idea de generar, de hablar sobre el absurdo, sobre la confusión, el caos.
de lo que tú sí. hablabas también, pero quizá con otro lenguaje, ¿no? Bueno, pues empecé volcando lo que eran mis obras y luego empecé a tener la necesidad también de hablar, porque me daba cuenta de que las obras, hay veces, por ejemplo, que cuando tú haces una pieza, claro, bueno, aquí yo veo una pared verde, pero vosotros veis la pieza de Lita. Cuando ves una pieza así está muy bien, pero hay veces que dices, me faltaría poder explicar más cosas. ¿Sabes? Ujú, Aquí puedes hablar ujú, mucho, pero ostras, ujú. el lenguaje, el poder comunicarte, Es matizar, fuertísimo. tal, eso Sí, también es genial. es genial, Entonces sí. me pareció que complementaría de algún modo mi trabajo. Entonces empecé ya a hablar con la gente, a hacer vídeos como muy random, eran medio performance, otras en las que hablaba, pensaba, opinaba. Me acuerdo en los primeros vídeos opiné mucho sobre Lina Lesper porque yo, o sea, mi manera de ver el arte es muy parecida a lo que tú has dicho antes. Separado, me vine con mis hijos y claro, al venir yo aquí solo con mis hijos a España, donde estoy ahora, pues claro, todo el tema de según qué performance, según qué obras en la calle, etcétera, pues es más complicado. Y Ujú, aparte de que aquí, según lo que digas y según cómo lo digas, mira, Pablo Hasél en nada está entrando en la ujú, cárcel. O ujú, sea, como que tienes que ir con mucho cuidado. ujú. Y el abrir un canal de YouTube era una manera de decir, bueno, sigo con el canal, ya que como no voy a poder salir a la calle, ya que no puedo dejar a mis hijos solos, pues estoy aquí, me expreso, comunico, sigo generando arte, quizá con otro formato más audiovisual, donde hay una pantalla por Ujú, medio, pero sigo ujú. expresándome. Y luego, pues poco a poco era como, oye, yo tengo ganas de hablar con gente que me gusta lo que hacen y poder hablar con ellos Exacto. y poder aprender. Entonces, yo qué sé, Fernando, por ejemplo, o Rafael, o el doctor Soriano, o Aleix, o Marc Jules, son mucha gente con la que colaboro, son gente de los que aprendo. Yo estoy en un continuo proceso de aprendizaje. Y de vez en cuando, pues hago entrevistas donde digo, ostras, me gustaría aprender de esta persona. Y compartir lo que hace y meterme un poco en su mundo, ¿no? Como ahora, pues ha Wow. sucedido contigo. Y de repente, pues me meto ahí en La Haya, veo tu trayectoria, veo tu perspectiva, veo todo lo que has vivido, entiendo el porqué de tu trabajo eso me encanta. Y encima tengo la suerte que lo comparto con otra gente que quizá les pasa un poco lo mismo que a mí, que también tienen ganas de meterse en el mundo de otra gente, de aprender y que no sea todo en plan mal rollo, ¿sabes? Exacto. Sí, Rollo sí, Lita sí, sí. Cabellú, la No, peor de... ese, No, ese, ese es un plan, es un plan es una especie de universidad contemporánea. O para sea, mí, yo sí, yo lo veo como una esto es escuela. una universidad, o sea, sí, porque Sí, quiero sí. decir, simplemente el tomar el tiempo de escuchar, el tomar el tiempo de poder conversar y de poder expresarse, esto es lo que es realmente una masterclass colectiva. Hmm, Me encanta esto, me encanta. sí. Y luego a Oye, veces, sí, 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 perdón. sí, y notas que hay gente que te está siguiendo en el sentido de que estás iniciando que otra gente también lo haga. Sí, sí, o sea, que hagan más vídeos y que se hagan youtubers y que hagan, yo qué sé, vídeos en YouTube y tal. Yo creo que cada vez hay más gente. Mira, ahora hace poco ha habido a ver si me acuerdo, Víctor León, me parece que se llama, un chico de Venezuela que también es artista y me decía, oye, gracias porque mira, me has inspirado para poder hacer yo Claro. también un canal y hablar de mi trabajo, del arte y tal. Oye, pues fantástico. Y seguro que cada vez habrá más gente y me parece súper positivo. Que cada cual se exprese y que manifieste un poco la visión que tiene del arte y tal, ¿no? O sea que sí, creo que cada vez hay más gente que está haciendo vídeos y en cuanto a lo que es el canal, yo veo que se va creando cada vez más una comunidad. Hay mucha gente que me escribe, me proponen temas, me envían trabajos Ujú, suyos, yo qué sé, sí. O por ejemplo ahora, ¿no? Pues preguntas para cosas que le podría preguntar a Lita y me envían preguntas. Y eso también me gusta porque siento como que se va generando como una familia, pero de buen rollo, ¿sabes? Como sí, de... sí, Porque claro, sí, el canal ahora mismo con más suscriptores y tal es uno que a mi juicio es como que reparte, es como que es este, ¿no? El de Antonio. sí. Que es un tío que seguro que es una persona fantástica y que si la conociera, pues tendría un muy buen rollo. Pero yo lo que veo es como muy ir creciendo a base de machacar mucho, ¿no? Entonces, Sí. Y esto es un poco lo que también lo que quisieras dar, ¿no? Ir creciendo me aparte de gustaría crecer y compartir. crear una comunidad de gente que tengamos Exacto, ganas de para tener. compartir. Eso es, como una Éxito. visión, eso es. Y luego, por Exacto. ejemplo, otra cosa también que estoy haciendo, que me gusta mucho, es que, por ejemplo, el lunes que viene a las 9 de paso ya lo comento para la gente que lo esté viendo, pues voy a hacer un debate con Santiago Sierra, no sé si lo conoces, un artista
pues muy reconocido, igual que Abel Azcona, Francisco Ujú. Papas Fritas, Regina José Galindo, La Yegua Latinoamericana, el colectivo Democracia, en fin, con artistas que yo ya, muchos de ellos he entrevistado y que no se queda ahí, sino que son gente que luego vuelven Vuelven, y, claro, y exacto. podemos hacer cosas en conjunto, yo qué sé. Es como, igual en un futuro, si tú quieres, yo te llamo y te digo, oye, mira, que vamos a hacer una charla sobre texturas Ah, en el fantástico, arte, o el arte figurativo, fantástico. ¿tiene sentido o no tiene sentido? Y de repente Sí. invito a otros artistas que he entrevistado y que cada cual dé su opinión y Sí, pues sí, eso también está que muy puede ser bonito, una ¿no? mesa redonda, puede ser una mesa redonda. Bueno, Claro, me parece maravilloso. Cuenta conmigo siempre, genial, pues porque aparte perfecto. yo me voy a abonar también a tu canal, Ya me he suscrito al tuyo porque también, ¿eh? Sí, voy sí. a ser un fan, Qué bien, porque vale, yo me gusta también. mucho. ¿Y sabes lo que me gusta mucho también? Lo que tienes que me parece impresionante es que tienes una manera de comunicarte tan de verdad, tan, tan como tú eres, que esto es lo que llega. Estamos cansados en realidad de la gente que quiere leer las lecciones. Estamos cansados Hmm. de aquellos que se sienten superiores a otros. Estamos cansados a gente que, que no habla con la sencillez de la palabra y la sencillez del alma. Claro. Me Sí, sí, no, encanta, de no, se verdad. trata de que la gente nos entienda que... Sí, Y ya es que está, y que las se cosas acerquen son al arte, así. que lo pasen bien y punto. Tampoco hace falta aquí unas charlas de estas de... Exacto. Pues oye, ha sido un gustazo poder Para mí tenerte aquí en también. mi canal, me lo he pasado genial. Están llegando un montón de mensajes súper bonitos para ti. Luego si quieres léelos, pero que, bueno, en fin, que es un planazo de viernes, que hace, bueno, en fin, que pues un agradecimiento a Lita por compartirnos parte de su vida, de su esencia y a Rayitos por esta iniciativa tan loable. Bueno, hay un montón. Bendito canal, Ray. Gracias otro día más. Qué buenas vibras que tiene Lita. Libertad, Pablo Hasél también. Yo también Qué estoy de bien. acuerdo. Bueno, en fin. Que nada, muy, muy buen rollo. Luego lo miras si quieres con calma. Vale, lo miro. Y nada, muchas Y gracias a toda gracias la a ti gente que están ahí también, y a a ti, por todos. Sí, supuesto, y a toda la gente que nos esté viendo. Lo que se suele decir cuando alguien tiene un canal de YouTube, no te olvides suscribirte, darle a la campanita, darle al like si queréis que más gente pueda ver este vídeo. Yo lo compartiré en mis redes sociales si tú también quieres, Lita, y toda la gente que sí, nos yo lo ve, compartiré en pues todas. fantástico. Venga, Y nada, eso, que un gustazo y espero volver a verte, Lita, muy pronto. muy pronto.